A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre llamado Demócrito, que había nacido en Grecia hace 25 siglos, y dijo que la materia estaba hecha de partículas muy pequeñas, llamadas átomos. Pero sucedió que durante muchos siglos la humanidad se hundió en el oscurantismo y se olvidó de la matemática, de la medicina, de la astronomía, de la física, de todas las ciencias y de todas las artes. Y se olvidó también de lo que había dicho Demócrito acerca de los átomos. Hasta que alguien, en el siglo XX, decidió demostrar, y lo logró, que los átomos existían, y por supuesto que Demócrito tenía la razón. Este personaje se llamaba Ernest Rutherford, era británico, y cuando un alumno le preguntó para qué se empeñaba en descubrir algo tan pequeño como el átomo, Rutherford respondió: porque soy tan insignificante en el cosmos que me gustaría hallar algo más pequeño que yo. Eso me llenaría de consuelo por un momento. Ernest Rutherford logró además el sueño de los alquimistas al lograr transmutar un átomo en otro, y sus aportes a la ciencia le merecieron el Premio Nobel de Física de 1908. Rutherford había nacido un día como hoy, 30 de agosto de 1871, y aunque su empeño era demostrar que existían partículas más pequeñas que él, la historia lo recuerda como un gigante de la ciencia. Las principales noticias del día. Titulares. Corte Nacional le retira la confianza a Wilman Terán, presidente de la Judicatura. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión rechaza la prohibición de publicidad de apuestas deportivas. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, Heikener, ganador de las elecciones, Santiago Basabe, Yacu, el gran perdedor de la primera vuelta, León Roldós, empresas e inversiones. Noticias del día. Corte Nacional le retira la confianza a Wilman Terán, presidente de la Judicatura. La Corte Nacional de Justicia le retiró la confianza a su delegado Wilman Terán por sus actuaciones como presidente del Consejo de la Judicatura. A su vez les pidió al resto de vocales involucrados en actos irregulares que den un paso al costado. Iván Saquicela, presidente de la Corte, salió al paso de las últimas actuaciones de la Judicatura este lunes 28 de agosto del 2023, después de que Terán y el vocal Javier Muñoz destituyeran al juez nacional Walter Macías sin tener mayoría mientras investigaba a dos de sus compañeros. En relación con el presidente del Consejo de la Judicatura, Dr. Wilman Terán, en forma clara y enfática decimos: el Pleno de la Corte Nacional le retira la confianza, ya no nos representa, dijo. Asimismo, el titular de la Corte dijo que exhorta a los vocales actuantes a dar un paso al costado por ser imperioso en salvaguarda de la institucionalidad de la función judicial del país y la seguridad jurídica. Insta a los demás órganos nominadores de los vocales del Consejo de la Judicatura a rever la delegación otorgada a los vocales del Consejo de la Judicatura que están involucrados en los actos que hoy el Pleno de la Corte Nacional rechaza y condena. Además, añadió que la Corte de Justicia no tiene la facultad que sí tiene la Asamblea Nacional para destituir a Wilman Terán, pero que si la tuviéramos, sería destituido. Por su parte, Wilman Terán dijo que no ha recibido ninguna notificación y consideró que la posición de Iván Saquicela no refleja la del Pleno de la Corte. Incluso aseveró que ha recibido llamadas de otros magistrados desmarcándose de las declaraciones del presidente. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión rechaza la prohibición de publicidad de apuestas deportivas. La Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER expresó su rechazo al artículo 56 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Comunicación que prohíbe la publicidad de apuestas o predicciones deportivas. El 28 de agosto del 2023, el presidente de AER, Clever Chica, emitió una carta al presidente Guillermo Lasso a nombre del gremio y expresó su rechazo a la medida.
En la carta chica expresa que se ha establecido la prohibición de publicitar apuestas sin considerar el impacto económico que pueden tener tal restricción en medios de comunicación, equipos de fútbol y otras empresas. Chica asegura que ese artículo constituye un atentado contra los derechos a la seguridad jurídica e incide en el derecho al trabajo. El gremio hace un llamado al presidente Lasso a revisar esa medida y tomar los correctivos necesarios. Sobre este artículo del nuevo reglamento de la Ley de Comunicación, también se ha pronunciado la Liga Pro, que anunció que apelará la decisión. Entrevista del día. En Radio Sucesos este martes estuvo Germán Rodas, coordinador nacional de la Comisión Nacional Anticorrupción, para hablar acerca de la decisión del Consejo Nacional Electoral respecto a las elecciones en el exterior. Yo quisiera comenzar por donde hay que comenzar este tema, porque corremos el riesgo de quedarnos en las consecuencias que se han generado, que evidentemente son graves. Aquel fracaso del proceso telemático que la presidenta se le ocurrió señalar que era debido al hackeo que provenía de la China, de Rusia, de Vietnam, quizás de la Luna o de cualquier otra región. ¿Cuál es el inicio de este conflicto? Un acto contractual espurio, realizado con esta sociedad, y voy a explicarlo por qué sociedad, Antroproyectos SC. Es una sociedad en comandita simple, es decir, es una sociedad que se puede organizar como toda comandita simple ante un notario y darse por terminada también la sociedad con ese mismo notario. Por ello no está regulada por la Superintendencia de Compañías. Un tema de tanta trascendencia como el voto telemático tenía que estar en manos de una empresa seria, con alguna historia en la materia, con probidad y evidentemente con una alta calidad tecnológica, para que al final del día no nos digan, me han hackeado y no sabemos lo que ocurre. Es decir, y si resumiendo, contrato mal hecho, por decirlo menos, entregado a esta sociedad comandita, y evidentemente allí lo que también hay que averiguar es si este contrato, sabemos que no, fue parte de algún proceso contractual en el que participaran otras entidades, sabemos que no, y cuáles fueron los términos de referencia. De allí viene todo el enredo posterior. Por eso es que pedimos que en Contraloría actúe, porque no solamente hay este contrato, hay centenares de contratos realizados por el Consejo Electoral en el proceso último y desde luego, en todos los anteriores. El anterior fue en febrero. Déjeme concluir con una idea, Verónica. Y otro elemento fundamental. Les dijo la Contraloría hace varios años que deben, como recomendación, modificar el sistema eleccionario electrónico, el software, para que las cosas marchen bien. Nunca pusieron en aplicación esta recomendación. Entonces, a estas alturas del partido, no es conveniente que nos quedemos solamente en temas de si qué va a pasar en la segunda vuelta electoral o no, sino que también se averigüen estos detalles que acabo de señalar. Por último, ahora sí, van a violar el artículo 89 del Código de la Democracia, que establece que en primera vuelta se elegirán asambleístas, la consulta en este caso, y las candidaturas presidenciales. Y que en segunda vuelta, solo en segunda vuelta deberá haber lo único para lo que fue creada la segunda vuelta, el balotaje final entre las dos candidaturas. Así es que, iniciado mal este contratito, que parece que es el que les preocupó, hemos desembocado en una situación lamentable. René Ortiz, exministro de Energía y Minas, habló en Radio Sucesos sobre el resultado de la consulta popular
sobre el Yasuní. Escuchemos lo que dijo. ¿Usted se esperaba este resultado de la consulta popular? ¿Se manejó bien la información para que la gente vote de manera informada y consciente? No, lamentablemente yo no esperaba este resultado. Yo todavía confiaba como ciudadano y como una persona que conozco de la materia, confiaba en que los mensajes que estaban siendo pasadas por muchas personas, no necesariamente solo el gobierno, hizo su parte el gobierno en la medida en la que puede hacer su parte, pero el resto de mensajes que venían de todos los órdenes, de todas las latitudes, mostraban claramente que lamentablemente el Ecuador estaba metido dentro de un problema de una resolución de la Corte Constitucional en el sentido de dar paso a una consulta totalmente inconsulta, por supuesto, inconsulta porque evidentemente estaba esa consulta puesta en el día de hoy, pero lamentablemente traía como rezago la pregunta que se hizo hace más de 10 años, cuando todavía no existían operaciones en el bloque 43, y por supuesto esto era ponerse la Corte Constitucional de espaldas a la realidad. La realidad era distinta. Entonces, evidentemente yo esperaba algo diferente, que la gente pudiera haber sido mejor informada. Es decir, aquí había también el Consejo Nacional Electoral cometió un error perverso, malintencionado, porque dar pasos sin escrutinar, si no le pueden decir a una consulta, tírese al precipicio. Y entonces todos, bueno, dice el Consejo Nacional Electoral que nos tiremos al precipicio y allá vamos. No, pues esto no es así, hay que hacer un escrutinio, estas cosas son demasiado importantes, demasiado legales, y las consecuencias van a ser daño y más daño. Daño ambiental, y lo voy a explicar si usted me lo permite. Por supuesto. Daño social, y lo voy a explicar si usted me lo permite. Y daño económico. Se imagina 3 calidades inmensas de daño: ambiental, social y económico. Ahora, empecemos por el daño ambiental. ¿Por qué dice que se va a producir un daño ambiental parando la explotación, si lo que buscaba supuestamente la consulta era parar el daño ambiental que hacía la explotación? Bueno, en primer lugar, quiero ponerlo en el contexto mío. No hay daño ambiental, lo logré demostrar, creía que lo había logrado demostrar cuando señalaba que tan solo el 0.01% del total del millón y más de hectáreas del Parque Yasuní había sido intervenido. Es decir, nada. El impacto era prácticamente nada, y lo demostré con fotografías, con videos, y todo esto en algunos foros en los que tuve la oportunidad de compartir, así como con usted y con la distinguida dama que le acompaña. Y entonces creía que pasaba yo un mensaje. Parece que pudo haber sido entendido, pudo no haber sido entendido, pero no hay daño, no hay daño. Hay un cuidado ambiental rigurosísimo, rigurosísimo, precisamente por el hecho de que es un parque, una reserva nacional. Hay un cuidado ambiental. Pero ahora sí le pongo el otro lado. Dicen el colectivo de los yasuneños y todos sus seguidores que han tenido la oportunidad de expresarse, inclusive en las redes, dicen que allá tiene que irse a desarrollar la industria del turismo, que ahí se va a desarrollar la industria de la bioenergética, de los bioecosistemas, etcétera. Ahí se va a desarrollar también todo lo que va en contra de lo que ellos decían, de la conservación. Como está en la producción, como está conservado, es intacta la conservación, y hay cantidades de videos y fotografías para demostrar, por supuesto, excepto el 0.01%. Pero cuando entre la industria, todos estos desarrollos que hoy día no existen, se acabó la conservación. ¡Qué contradicción! Termino ahí. ¡Qué contradicción! Claro, esto es futurista, ¿no? Es decir, todo esto era una promesa, ¿no? Pero en el siguiente acápite, que es la parte que corresponde a lo social, ahí voy a mostrar el otro daño. Entonces, sí va a haber daño ambiental, por supuesto. Si hay que transportarse, y hay que transportarse con combustibles
de origen fósil. Hay que transportarse ya a hoteles que utilizan para generar energía, pues por supuesto energías de origen fósil, pero todavía no están las otras, todas llegan parte de este proceso de transición energética mundial, que le rogaría si es que me puede preguntar también esto en algún momento al final. Termino la parte correspondiente a lo ambiental. ¡Qué contradicción! Estamos reclamando conservación y está la conservación. Pero estamos reclamando conservación y lo vamos a invadir. Esto es invasión. Invadir con la industria del turismo. En el programa Impacto Informativo estuvo Cristian Zurita, ex candidato presidencial por Construye, para hablar acerca de las definiciones ante la segunda vuelta electoral. Veamos la nota. En primera instancia, lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral a través del Departamento Jurídico y sobre todo a través de la Junta Especial del Exterior, ¿sí? Es tratar de acomodar a la fuerza, ¿sí? Unas condiciones que no se compadecen con el numeral 3 del artículo 143 del Código de la Democracia, que es el único que puede establecer las razones por las cuales se puede anular una elección. Pero da la casualidad, sí, que el Código de la Democracia analiza condiciones de una elección tradicional, es decir, que usted se acerca a una mesa, se instala el acta de instalación, Claro. Continúan el proceso y pues luego se emite un acta de escrutinio, ¿sí? Eso no existió porque se trata de una votación telemática, no existieron mesas, no existieron actas de iniciación, no existen actas de escrutinio, no existe espacio territorial donde se llevaron a cabo. Es decir, todo lo que pudo haberse realizado en este proceso no se compadece con lo que establece el Código de la Democracia con respecto a la anulación de una elección tal como se ha evidenciado. No hay Así que presupuestos legales. no hay forma taxativamente. ¿Y cómo se entiende la anulación? Es que no se puede entender. ¿Beneficia algo? Por supuesto que beneficia, Edgar, es el tema. En primera instancia hay que entender pues que taxativamente es imposible actuar como lo intenta hacer el Consejo Nacional Electoral porque no hay norma, ¿sí?, que enganche lo que ellos quieren establecer. ¿Y a quién beneficia? Básicamente a los dos movimientos que pues han terminado de finalistas en la elección, porque será el 15 de octubre el día en que vuelvan a elegir a un candidato y para entonces solo tendrán pues dos alternativas y sobre esas sobre todo elegirán. Ahora, se dice que la elección va a ser bajo las condiciones normales tradicionales que establece el Código de la Democracia. Se van a establecer recintos, se van a establecer mesas, va a haber papeletas, pero históricamente ya sabemos que todo esto ha sido manejado, ¿sí?, por la Revolución Ciudadana. De tal manera que en el exterior nos podemos esperar cualquier cosa. ¿Cómo eventualmente te perjudica esto a ti y a tu movimiento? Exactamente. ¿Quién es el más perjudicado? Es el movimiento Construye, que ha logrado obtener por primera vez, sí, más bien romperle a la Revolución Ciudadana por primera vez el número de asambleístas y pues nos hemos repartido 3 asambleístas en el exterior a favor del movimiento Construye, que ahora, sí, con este nuevo proceso electoral, pues podemos perderlo en la medida en que todos vayan nuevamente a una elección y se elija bajo las dos líneas que son finalistas para la segunda vuelta. La idea de escoger bajo las circunstancias normales asambleístas en la primera vuelta es porque permite un balance de fuerzas, no sé si es que llamarlo así, pero entendemos, si es que hubiera menor número de partidos políticos, un balance de fuerzas en lo que significa la distribución política y de pensamientos en la Asamblea Nacional. Además, así está normado, que las elecciones de asambleístas se den en la primera vuelta, no en la segunda. No ya puede habría haber otro motivo de objeción a esta decisión del Y gobierno. en tercera instancia, pues, ¿qué pasa con el derecho de aquellos votantes que pudieron efectivamente ejercer el sufragio? ¿Se va a anular? Es decir, ¿ha quedado ese voto absolutamente en nada? ¿O van a cambiar de posición y van a votar por otra propuesta? ¿Cómo vamos a enfrentar un nuevo proceso y un nuevo
una nueva campaña. ¿Quién va a entregar los recursos económicos por parte del Consejo Nacional Electoral para cubrir esos rubros que tienen que efectivamente establecerse por lo que significa fondo electoral? Pero, ¿en qué quedamos con el Consejo Nacional Electoral? Más o menos a las 8 de la noche, el pasado 20 de agosto, la presidenta Tamaín dijo que los votos que ya se habían registrado eran intocables y que se los iba a salvaguardar. Entonces podemos pensar en una condición de colusión. Existen aquí dos grupos que efectivamente se están aliando para perjudicar a un tercero, no solo a un tercero, sino también a la democracia. Revolución Ciudadana y ADN. Revolución Ciudadana Contraconstruye. Sobre todo debemos entender que son las decisiones del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo es que el Consejo Nacional Electoral permite, ¿sí?, irse contra norma expresa y aceptar un informe que nadie conoce ni entiende? ¿Sí? Eso no lo ha presentado. Y decir, pues, que no se compadecen las condiciones del padrón electoral y que por eso, pues, debe repetirse. En Quito TV, el economista Francisco Mendoza, Centro de Entrenamiento Político, habla acerca de la capacitación a los jóvenes políticos para su participación activa. Veamos la nota. Tenemos el día de hoy la presencia de Francisco Mendoza. Él es ex asesor de bancada legislativa, ha sido ex candidato asambleísta, tiene una trayectoria dentro de lo que son procesos electorales y ahora viene trabajando dentro de un centro de entrenamiento político que es parte de la Fundación Libre Razón, precisamente para ir formando jóvenes que están involucrados con la política. Ya nos va a explicar un poco más. Francisco, ¿cómo está? Bienvenido. Claro que sí, David. Muchas gracias por el espacio, por tenerme acá. Y pues sí, justamente con experiencia política ahora con un escenario electoral bastante complejo. Correcto. ¿Cómo o de dónde surge esta iniciativa de la Fundación Libre Razón precisamente para hacer que los jóvenes participen activamente de la política, indistintamente de la línea política o de la ideología? Ahora ya se habla de que prácticamente ideologías no existen, pero del pensamiento político, digámoslo así, al que pertenezcan o con el que coincidan. David, la ideología es importantísima. La ideología tiene que estar en política. El Centro de Entrenamiento Político, ahora en su 6ª edición en el mes de septiembre, nace porque en Libre Razón, conformado por gente joven, vimos que efectivamente el recambio generacional en la política se iba a dar y se tiene que dar. Estamos a las puertas de una elección con probablemente uno de los candidatos más jóvenes y quizás uno de los presidentes más jóvenes, con Daniel Noboa, con 36 años, 35 por cumplir 36. Justo en la edad, además, en la que en la edad es la base digamos, para participar como exactamente. presidente, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un electorado, cuando el 54% de ese electorado tiene menos de 40 años, el cambio es lógico. Los jóvenes, la gente, el electorado exige personas nuevas en política, exige jóvenes en política. Ahora es una obligación por ley, pero no queremos que simplemente por ley los jóvenes estén ahí, sino que queremos que los jóvenes estén porque son capacitados, preparados, pero sobre todo algo clave con lo que empecé, tienen principios y tienen una ideología clara. Por eso el electorado vota por alguien, porque sabe qué defiende esa persona. En el Centro de Entrenamiento Político, indistintamente de la bandera política que defiendan, entrenamos a chicos de entre 18 y 35 años para que defendamos puntos mínimos y puntos en común. La democracia, tolerancia, respeto, y estos jóvenes sean coherentes entre lo que dicen y lo que hacen en política. Correcto. La sociedad exige, la ciudadanía exige, el país exige a gente joven para que intervenga. ¿Qué pasa con esta gente joven? ¿Se anima a intervenir? Hemos visto que muy pocos se animan. ¿Qué es lo que pasa con este otro lado, con el otro lado precisamente? Hay una estadística que a mí me encanta del Centro de Entrenamiento Político. A nivel presencial, a nivel Ecuador, hemos capacitado a más de 300 chicos y chicas. De los 300 en elecciones seccionales y en estas elecciones pasadas nacionales, aproximadamente el 15% ya han sido candidatos. 45 de los 300, más o menos. Exactamente. Muchos en segundo lugar, otros de alternos, otros primeros de lista. Entonces, lo que estamos priorizando en el Centro de Entrenamiento Político es no solamente darle la herramienta, sino pelear también para que ese chico, esa chica, logre ser candidato eventualmente. Eso es lo que nos conviene a nosotros, porque de nada sirve entrenar, capacitar, si eso en algún momento no lo llevamos a que esta persona ocupe un puesto de decisión política. Y la gente lo está exigiendo. Hay chicos muy preparados y yo siempre digo en política, no pongo la mano al fuego por nadie.
Por estos chicos yo sí las pusiera, porque son gente que quiere hacer bien y gente que entiende que primero hay que formarse, que hay que conocer lo básico de la política antes de incursionar. Eso siempre nos ha faltado. Entrenar, capacitar, conocer lo básico. ¿Qué herramientas son las que ustedes les dan? ¿Qué son eso precisamente los útiles que ustedes les dan para que puedan participar? El tiempo es corto, siempre nos dará falta tiempo, ¿no? Pero nosotros tenemos una metodología muy buena. Siempre entrenamos en cada ciclo, son 4 sábados de un mes entero, son 8 horas por sábado. 8 horas por sábado. Por sábado, 4 sábados, 32 horas. Ese es un ciclo. Ese es un ciclo. Correcto. Este es el 6º ciclo que nosotros llevamos a cabo en septiembre acá en Quito. De hecho, va a ser uno de los mejores hoteles y tenemos grandes expositores. Pero básicamente nosotros diseñamos una malla curricular que abarque la mayor cantidad de temas que los chicos necesitan para empezar y desarrollarse. Por ejemplo, liderazgo, un tema de liderazgo de no solamente cómo liderar per se, sino cómo influir en las personas y convencer a la gente. ¿Cómo desarrollar además el liderazgo? Porque hay liderazgo per se, como tú dices. Exactamente. Sino que es innato además. Y algo clave, liderazgo no necesariamente es pónganme a mí como figura siempre, sino es cómo potencio a la gente que tengo a mi alrededor, que es algo que el político nunca hace. Pensar en quién va a ser mi recambio. Tenemos comunicación, no solamente comunicación hacia el electorado, sino comunicación interna. Tenemos territorio, ese es un módulo clave que tenemos, es cómo hacer territorio, cómo salir, cómo tocar la puerta, cómo caminar la calle de Quito, de Guayaquil, de Esmeraldas, que tenga un sentido político y un objetivo. Y finalmente un módulo que a mí me encanta y es el de conocimiento personal, que quizás suena lejos de la política, pero nosotros procuramos que el candidato, el joven, el futuro político primero entienda qué es lo que él quiere antes de llegar a ser político. Quizás la política no es para él, quizás el ser candidato no es para él, pero sí un asesor o alguien que acompaña una campaña o un líder social. Entonces no queremos que entren a la política por entrar. Queremos que no sea además por impacto. Correcto. Y que sea natural, o sea, que pueda exponer las ideas que tiene. Exactamente, y sobre todo que la gente vaya y diga, bueno, yo defiendo esto. Se habla mucho ahora de que los jóvenes defienden causas, y está bien, los animales, el medio ambiente, el agua, y está bien defender causas, pero tú debes tener un bagaje ideológico, algo que a mí me debe a pensar o me logre identificar, bueno, ¿quién es David? ¿Qué es David? ¿De dónde viene? ¿Por qué defiende lo que defiende? Y eso es lo que los chicos entienden también en el centro de entrenamiento político, que la política no es cuestión de salir, hablar, dar entrevistas y ver quién es el que más grita. Correcto. ¿Qué tan difícil o qué tan complicado es al tener chicos de distintas ideologías, gente que tiene una distinta visión, ensamblarles, meterles en estos ciclos y precisamente darles, no digo una generalidad, porque realmente no estaríamos tampoco utilizando el término preciso, pero sí bagajes necesarios para que ellos puedan ir desarrollando dentro de su línea? Pensábamos que iba a ser más complejo, pero al ser este el 6º ciclo que ya tenemos, eso indica que 5 ciclos anteriores nos ha ido bien. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Ed Kenner, ganador de las elecciones, Roberto Aguilar, El Expreso. ¿Qué tienen en común Luisa González y Daniel Noboa? Ed Kenner Recalde, legislador expulsado de la izquierda democrática por diezmero y denunciado por Joana Moreira en el Comité de Ética de la Asamblea, que pidió su destitución, pero fue salvado por el correísmo, que acaba de reclutarlo. De nada valieron las pruebas, los incontrovertibles audios aportados por los integrantes de su equipo, a quienes Recalde obligaba a entregarle parte de su salario. El propio acusado no pudo sino reconocer que, efectivamente, cogió plata. Lo justificó diciendo que era para hornados solidarios. Un meme, el tal Kenner. Luisa González, otro meme, lo defendió con vehemencia. Hoy él está de vuelta en la Asamblea Nacional, pero no con el correísmo, sino con ADN, el movimiento político de Daniel Noboa, que convenientemente, muy en la línea de alguien que no confronta ni con los diezmeros, faltó a la sesión en la que se trató el caso Recalde. Su asambleísta alterna, Carolina León, votó a favor de la destitución.
La dicotomía correísmo-anticorreísmo, pontifican los encuestólogos y celebran los analistas, ha sido sustituida por la dicotomía vieja política, nueva política. Daniel Noboa, se supone, representa a la nueva política. De ahí su éxito electoral, especialmente entre el segmento mayoritario de los jóvenes, para quienes la dicotomía correísmo-anticorreísmo, así dicen los encuestólogos y analistas, es un inservible rezago de la vieja política que hay que superar definitivamente. Esta superación es una gran noticia para Heckner Recalder y otros tipos como él, que son legión, pues les permite transitar de lo viejo a lo nuevo con la misma facilidad con la que se lavan la cara y con idénticos resultados. Aspectos positivos de la nueva política, ajenos a todo tipo de confrontación, sus representantes han adoptado por fin el tono sereno y dialogante que tanta falta le hacía al debate público nacional, dominado por la crispación y la lucha sin cuartel, especialmente desde que Rafael Correa, hay que decirlo, a riesgo de ser tachado de anacrónico atrasapueblos, puso a los suyos en pie de guerra. Serenos y dialogantes son, por ejemplo, Jan Topic y Daniel Noboa. Es refrescante oírlos, dicen los encuestólogos y los analistas. Que lo nuevo se imponga sobre lo viejo parece apenas natural y obvio. De ahí a celebrarlo ciegamente hay un abismo. En estos días postelectorales prevalece en el debate público la sensación de que lo nuevo es necesariamente lo mejor. ¿Lo es? Cuando Daniel Noboa ofrece poner las cárceles en medio del mar, ¿hemos de creerle porque es nuevo? La inseguridad, dice, es un problema que afecta a los que tienen carro. A los que van en buseta les afecta el desempleo. Es la manera correcta, por ser nueva, de enfocar la guerra contra el narcotráfico, que no es un asunto de lobos y choneros, sino de economía sucia y corrupción política. Estamos ante el nuevo populismo, sereno, dialogante, pero populismo al fin y al cabo. ¿Vamos a celebrarlo porque es nuevo? Vale, superemos la dicotomía correísmo-anticorreísmo. Los correístas estarán encantados. Lo vienen pidiendo desde hace años, que dejemos de hablar de ellos, mientras se toman la judicatura y los organismos de control para garantizar la impunidad de sus prófugos y presos. ¿Y la dicotomía democracia-autoritarismo? ¿También hay que superarla? Noboa parece haberlo hecho, no dice nada al respecto. Es la nueva política, que ofrece espacio para todos, hasta para Recalde. Roberto Aguilar, El Expreso. Yacu, el gran perdedor de la primera vuelta, artículo de Santiago Basabe publicado en Primicias. Aunque en rigor los 6 candidatos que no llegaron a la segunda vuelta son los perdedores del reciente proceso electoral, hay algunos que cargan con más pasivos que otros. De ellos, uno se destaca por ser el que ha tenido que asumir los mayores costos de la caída y los embargos políticos que de allí se derivan. Carlos, Agua, Yacu, como usted prefiera, es de lejos quien en este momento debe estar en el mayor proceso de catarsis de cara a dejar en el olvido lo sucedido hace pocos días. En efecto, el candidato del hablar pausado pasó de 19.39% de votos en el 2021 a 3.97% en el 2023. Si estas cifras no son evidencia de una derrota colosal, entonces es difícil saber bajo qué condiciones se podría considerar que un candidato ha sido aplastado en la búsqueda del poder político. Nada puede ocultar el fracaso electoral del elegido por la dupla Costa-Larrea. Nada. Ni siquiera el intento de reivindicar para sí el triunfo de la pregunta respecto al mantenimiento del crudo del ITT indefinidamente en el subsuelo. Varios factores jugaron en contra de Yacu en esta ocasión. Por un lado, el discurso de abrazar árboles y así conseguir la cohesión social no calzó más. Tampoco suscitaron adhesiones las propuestas económicas que, si bien se ganan de lejos el membrete de alternativas, no coinciden con las dinámicas del mundo actual. Aunque lo dicho no quiere decir que el discurso ecologista haya pasado de moda, ni que haya muchos soñadores que crean en un sistema económico basado en el trueque y las granjas colectivas. Lo cierto es que esta campaña no era para ese tipo de propuestas. Ahora la gente buscaba lo pragmático y coyuntural,
que no era otra cosa que una salida a la inseguridad y el desempleo. Alguna esperanza, alguien que genere confianza en que se puede salir de la crisis. Frente a ello, el discurso pachamamista fue insuficiente. Ahí los resultados. Por otro lado, la ausencia de Pachacuti como aval de la candidatura de Yaku también jugó en contra. A pesar de las serias tensiones que existen en la interna de esa agrupación política, su capacidad de disciplinar a sus seguidores es indudable. En la provincia de Cotopaxi, por ejemplo, Yaku obtuvo el 43.80% de votos en el 2021, mientras que ahora llegó apenas al 9.06%. En Chimborazo la historia fue similar, de 41.55% en el 2021 descendió a 8.66% en el 2023. Bolívar siguió la misma dinámica, 47.92% de votos en el 2021 y 11.07% en el 2023. Aunque a primera vista se podría creer que la fortaleza del partido del arco iris fue determinante, no hay que olvidar que la figura de Yaku en las elecciones pasadas también era otra. Sin innovación en sus propuestas y sin el sello del indigenista Pachacuti, las consecuencias están a la vista. Paliza. Pero a lo hecho pecho, ¿a dónde irán los votos de Yaku en esta segunda vuelta? Esa es la pregunta que ahora interesa y frente a ella las respuestas son variadas y con bajos niveles de certidumbre. Sin embargo, algunas conjeturas se pueden plantear. Los sufragios de quienes votaron por Yaku pensando en Gustavo Larrea probablemente girarán hacia Noboa. El tortuoso desenlace del maridaje entre el líder de la democracia sí y la Revolución Ciudadana no permitiría inclinar la balanza hacia Luisa González. Los camaradas de Acosta desde ya tendrán su voto marcado con una gran cruz en la papeleta, por lo que más allá de agregar unos cuantos votos nulos, no conllevarán diferencia alguna al resultado final. El resto, los que creían en la propuesta de Yaku propiamente, son los apoyos que la candidata de la Revolución Ciudadana intentará capturar. No son muchos, pero de a poco intentará llegar a esos 17 puntos porcentuales que le faltan para llegar a la presidencia y que ahora mismo parecen inalcanzables. Mientras todo esto sucede, Leonidas Issa estará esbozando una gran sonrisa. El revolcón de Yaku lo catapulta al interior de la organización indígena y su rol como pieza clave en el próximo proceso electoral gana mayores espacios. Sin otros dirigentes con la visibilidad de Issa, las apuestas de Pachacuti hacia 2025 no tienen por ahora otra carta de presentación que la suya. De allí que la interrogante que se abre tenga que ver con descifrar si el autor de Estallido estará dispuesto a jugarse la próxima presidencial bajo las condiciones de deterioro en las que se encuentra su agrupación política. Aquí otra de las consecuencias de la derrota de Yaku en la presidencial del 2023. Artículo de Santiago Basabe publicado en el portal Primicias. Empresas e inversiones. Reón Roldós, El Universo. Se señala que el objetivo de Daniel Noboa de llegar a la presidencia de la República es que se establezcan más empresas y se capten más inversiones. Empresas e inversión deben significar colocar recursos, generar producción, ser fuente y multiplicador de empleos, mover circulante, incrementar oferta de bienes y servicios y exportación, entre otras razones de ser, con transparencia en su información. Lo principal es que sea real su capitalización, no solo un juego de cuentas y membretes. Los inversionistas deben ser sujetos tributarios verificables, por lo que debe ingresar la información al Servicio de Rentas Internas, sea que se deban o no deban pagar tributos. Que no se simule utilidad ni pérdida. Para las entidades de control, superintendencias, servicios de rentas internas y otras del sector público, no debe excluirse información alguna, salvo que haya norma legal explícita o fallo judicial o constitucional expreso que le dé el carácter de confidencial o reservado en relación a tales entidades. Que nunca sean solo una especie de sala de velaciones para cuando salte lo ilícito o improcedente, porque se han dado autorizaciones o aprobaciones por solo revisión de requisitos formales. Es que debe verificarse que no haya ilícitos
y que no haya cláusulas lesivas, no solo para los cedentes de acciones que por recibir sumas importantes de dinero estén dispuestos a firmar cualquier cosa, sino también para los trabajadores y los proveedores y demandantes de bienes y servicios, por ejemplo, si se pactan cierres, cancelaciones o cesiones cuando les dé la regalada gana. En generación de empresas fue referente el abuelo del candidato Luis Noboa Naranjo. Él cumplió varios oficios, pero su vida cambió cuando fue mensajero de Juan X Marcos, una de las grandes fortunas de la época, a quien le sugirió negocios, planteándole darle recursos cuando lo haga socio en los que se involucre. Allí fue su boom. En la década de Correa 2007 a 2017 se crearon empresas y se autorizaron inversiones reales. Sí, y además se simplificaron los trámites. Se crearon empresas falsetas, pero lo hicieron también en otros gobiernos, así como se multiplicaron empresas en paraísos fiscales y en regímenes de libre comercio de Estados Unidos de América, especies de compañías de responsabilidad limitada en que cada estado les autorice para dictar normativas diferentes a las de otros estados, por lo que siempre debe identificarse qué estado, Florida u otro, la autorizó. A empresas que se singularizaron como de opositores se las asfixió y se privó de bienes. También se facilitaron inversiones en empresas que se quería someter. Es el caso de la que publicaba El Comercio desde enero de 1906, que en enero de 2015 el 94.4% de sus acciones se cedieron a una empresa vinculada con el mexicano Ángel González, conocido como El Fantasma, como también lo hizo para entregarle a él frecuencias que permitían manejar más espacios de comunicación. ¿Será posible que haya precisiones de los candidatos sobre promoción y respeto de empresas e inversiones? León Roldós, El Universo. Noticias internacionales. Sequía del Canal de Panamá genera impacto económico. El Canal de Panamá trabaja para ahorrar agua debido a que los embalses que abastecen la ruta, tanto Gatún como Alajuela, no alcanzan su nivel óptimo. La temporada de lluvias no ha tenido las precipitaciones usuales debido al fenómeno climatológico del Niño, y aunque la vía sigue operativa, ha bajado el calado permitido a los barcos a 13.4 metros o 44 pies, lo que supone menos carga. Además, solo pueden transitar diariamente 32 buques, menos de los 38 que lo hacían de forma habitual. Estamos viendo otras estrategias para poder garantizar durante el verano, cuando deja de llover menos de lo que está lloviendo ahora, poder mantener lo que estamos hoy en día. Igualmente estamos tratando de minimizar las colas y los días de espera. Estamos mandándole notificaciones a nuestros clientes todo el tiempo para que por favor traten de reservar sus cupos o participar en subastas para que no tengan que esperar el tránsito y que sepan que la capacidad del canal se ha disminuido. El principal usuario del Canal de Panamá es Estados Unidos, seguido de China, Japón y Chile. Una de las principales rutas une Asia con el este de los Estados Unidos. Es aquí donde expertos consideran que habrá un impacto económico en la cadena de suministros. Debemos recordar que en pandemia los fletes se dispararon casi en un 70%. Esta situación puntual los dispara nuevamente, no al nivel de lo que teníamos prepandemia, pero un componente en el precio de algo particular puede verse afectado entre 12 y 18% de su costo. Las restricciones se mantendrán al menos hasta el próximo año. Mientras tanto, la preocupación se mantiene sobre las pocas precipitaciones que pudieran coincidir con la llegada de la temporada seca en Panamá a partir de diciembre. Óscar Zulbarán, Voz de América, Panamá. Ucrania completa la liberación de Robotime y avanza hacia el sur para dividir la defensa rusa. Ucrania ha confirmado que ya ha completado la liberación del pueblo clave de Robotine, en el frente sur de Zaporilla. El anuncio marca el último paso en un avance gradual destinado a dividir las líneas defensivas rusas que defienden la ruta terrestre hacia Crimea. Pero el progreso en la zona es lento, ya que las tropas ucranianas tienen que limpiar densos campos de minas. En las imágenes se ve al ejército ucraniano detonando minas rusas. En el frente de batalla situado en el noreste de Ucrania, hay ucranianos que se resisten a ser evacuados. En el pueblo de Kupiansk-Buzlovoy, a pesar de la reciente intensificación de las operaciones rusas en la zona, los residentes insisten en quedarse.
Sus razones van desde el temor a la pobreza y la soledad si se marchan, hasta la negativa rotunda a abandonar sus hogares. Seguirán llevando una vida lo más normal posible. El presidente Zelensky ha manifestado en una entrevista televisada su voluntad de celebrar elecciones el próximo año. Afirmó que es posible celebrar elecciones en tiempos de guerra en un intento de marcar diferencias con el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia dice haber derribado este lunes 2 drones ucranianos que sobrevolaban Crimea. El Ministerio de Defensa señala también que ha interceptado un misil de crucero cerca de la península. Moscú apunta que ha detenido a un ciudadano ruso y ex empleado del consulado de Estados Unidos en Vladivostok por razones de espionaje. Putin no irá al funeral de Prigozhin, según ha confirmado el Kremlin. Vladimir Putin no asistirá al funeral de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner. Así lo ha confirmado el Kremlin. La presencia de Putin supondría que el presidente ruso habría perdonado a Prigozhin por su intento de golpe de Estado a finales de junio. Sea considerado héroe o mártir, el funeral de Prigozhin es una incógnita. У нас на фронте было все очень плохо. И поэтому мы, конечно, сейчас всем скорбим. Это такая утрата. Для нас они, для меня лично герои, которые, пример для русских людей, которые переживают за свою страну. Según diversos medios, el funeral podría tener lugar este martes en el cementerio de Serafimovskoye en San Petersburgo, lo que ha provocado la afluencia de los partidarios del grupo Wagner y un refuerzo en la seguridad. El Kremlin no ha proporcionado detalles sobre este último adiós a Prigozhin, el hombre que se atrevió a desafiar a Putin. Jueza fija fecha de juicio contra Donald Trump para marzo de 2024. Sin dar declaraciones, dejó la Corte Federal del Distrito de Columbia John Laurel, el abogado de Donald Trump, cuyos argumentos para dar inicio al juicio en contra de su cliente en 2026 fueron rechazados por la jueza Tanya Chutkan, quien decidió que iniciará el 4 de marzo de 2024. Si esta fecha se mantiene, significaría que el caso de Washington sería el primero en los 4 casos penales contra Trump en llegar a juicio. También llegaría un día antes del supermartes, que es una fecha crucial en el calendario de nominaciones presidenciales, debido a la gran cantidad de delegados que están en juego. A esto se suman los otros 3 casos que enfrenta Trump en Nueva York, Miami y en Atlanta, donde este lunes 2 de los acusados, Mark Meadows, ex jefe de gabinete de Trump, y su ex abogado Jeffrey Clark, argumentaron que realizaban labores pertinentes a sus empleos con el gobierno federal. Mark Meadows fue cuestionado bajo juramento y describió el ambiente en la Casa Blanca después de la elección como caótico, por lo que según ellos, sus casos deben ser movidos a una corte federal, algo que rechazó la fiscal del condado de Fulton, quien dijo tras la imputación: los participantes en asociación tomaron varias acciones en Georgia y otros lugares para bloquear el recuento de los votos de los electores presidenciales que fueron certificados como ganadores de las elecciones generales de 2020 en Georgia. El condado Fulton fijó la audiencia de los 19 acusados en Georgia para el 6 de septiembre, mientras la defensa de Trump reveló parte de su estrategia en Washington. Supimos por John Lauro, el abogado defensor en el tribunal, que tiene la intención de presentar una moción que acusa a las autoridades de procesar selectivamente a Donald Trump. Es una interferencia. La jueza fue clara que no haría excepciones en torno a los horarios de la corte dependiendo de las obligaciones personales o laborales de Trump. Sin embargo, esto podría cambiar cuando se trata de acomodar a otras jurisdicciones que tienen procesos legales en su contra. Celia Mendoza, Voz de América, Washington. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien
para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.